La historia de hoy es una historia de grandeza y misticismo, de un pueblo que dominó las alturas de los Andes y cuya cultura, a día de hoy, sigue viva en cada rincón. Esta historia comienza en Cusco, la capital ancestral de los incas, y continúa en el Valle Sagrado, un lugar donde historia y naturaleza conviven en perfecta armonía. Buenos días desde Cuzco, o como dicen aquí, el Cusco, que será nuestra base de operaciones para todas las siguientes excursiones y vídeos que haga de Perú. Hemos llegado esta mañana aquí desde Arequipa en avión, ha sido un vuelo de 35 minutos, pero en coche hubiera sido mínimo 10-12 horas. Y si tenéis la suerte de sentaros en ventanilla, me han dicho, porque yo no he podido, que merece muchísimo la pena. Al parecer se ven volcanes y las montañas súper marrones, y volcanes de hecho con humito saliendo. Pero bueno, vamos a ver la ciudad ahora. That rushing is violence, and so is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in love. El mercado de San Pedro es una de las paradas imprescindibles en la ciudad. Caminar entre puestos repletos de fruta fresca, juegos recién exprimidos y tortas tradicionales transmite a todo aquel que se adentra en él la esencia cotidiana de Cusco. El mercado de San Pedro es un reflejo de la vida local, donde el constante bullicio de las conversaciones, los comerciantes, las risas y el regateo se mezclan con los colores y aromas característicos del Perú. Venden en Cusco muchas cosas por la calle, y esto de aquí es camotito frito, que es boniato, está súper bueno y es súper crujiente. Find your teachers in the voice of the forests. Unplug, you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us from the garden to the farthest. Pray your name. Estamos en la Plaza de Armas, que es una plaza porticada, y encima de los soportales hay balcones de madera labrada, cada uno de un color distinto. Aquello de allí es la iglesia de la Compañía de Jesús, esto de aquí es la Catedral de Cuzco, y a lo largo de todo el camino nos hemos ido encontrando con muchas iglesias coloniales, 4 o 5 por lo menos. Walking with grace, I know your face and I trust your hands. Medicine woman. Bueno, pues estamos en el mirador de San Cristóbal, hemos subido por una calle muy empinada que se llama la calle Resbalosa, y se ve una vista panorámica de toda la ciudad de Cusco, es muy bonito. Para visitar varios yacimientos arqueológicos que rodean la ciudad es necesario comprar el boleto turístico de Cuzco. Este boleto incluye otras muchas cosas, entre ellas el Museo Contemporáneo de Cuzco, que es lo que acabamos de venir a visitar. The art is feeding, stop dark the disbelieving, cause the garden holds the shards, the medicine is in the seeds. When we hold tight to our right to protect, and we know our might. Por detrás de la Plaza de Armas, específicamente detrás de la catedral, hay un montonazo de calles empinadas, blancas, en las que el denominador común son las puertas y los balcones azules, que podrían parecer incluso un poquito griegas. Our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evidence, the wolf, the hawk, the medicine woman, medicine man, walking with grace, I know. Y las cuestas culminan en el mirador de San Blas. Pues buenos días, ya hemos salido del Cusco, hemos venido al Valle Sagrado. El Valle Sagrado se llama así porque para las comunidades andinas y después la Inca era un lugar muy productivo para la agricultura, desde maíz a patata, choclo, hoja de coca. El primer pueblo en el que estamos del valle se llama Chinchero, que poco parece tener de valle porque estamos a 3.700 metros de altitud. Aquí en la época inca se construyó el palacio del emperador Tupac, pero con la llegada de los españoles fue derruido y en su lugar se construyó esta iglesia de aquí, que es la iglesia de Nuestra Señora Montserrat. Put it down on me, but do enough for me. Let me see your eyes, let me see your eyes. I wanna feel my head now, I wanna close my eyes for you. Let me fly away, let me fly away. Bueno, pues la segunda parada es Moray, pero a diferencia del yacimiento arqueológico de Chinchero, en este los andenes son circulares.
Let me feel your heart. I wanna see your flags. I wanna see the crowds. Let me see your... Más que nada, este sitio era de experimentación agrícola, es decir, traían plantas de la costa y de la selva e intentaban ver si eran capaces de cultivarlas. Listen to your voices. And fly high, fly up to the skyline. Look upon the night lights. Listen to your voices. Take me far away and drive me off this way. Let me see your lights. Let me see your lights. I wanna fly forever. I wanna ink your picture. Let me see. La siguiente parada son las salineras de Maras. Las salineras de Maras son unas pozas cavadas por el propio ser humano, utilizando el agua de un manantial salado que hay. La montaña tiene una forma que ayuda a que se quede el agua salada, que después se evapora y se queda simplemente la sal al final. Además, en estas salineras es solamente uno de los 4 lugares del mundo donde sale sal rosada. Se estima que en la zona hay alrededor de 3.000 pozos de sal, cada uno bajo el cuidado de una familia local. Estas familias no solo preservan la tradición, sino que abastecen de sal a toda la región cusqueña y representan una importante fuente de exportación a nivel mundial. La mejor época para visitar las salineras de Maras es durante la estación seca, de abril a octubre, cuando los cielos despejados y el sol intenso aceleran la evaporación del agua, permitiendo ver a los dueños recolectar sal como lo han hecho durante generaciones. Ma petite copine, elle est bonne. On se fait des bisous sur le banc. Je l'invite pas chez moi, c'est la haine. Bueno, pues ahora estamos en el yacimiento arqueológico de Pisac, que es el único yacimiento inca en el que se conservan tumbas, y detrás de mí hay una vista espectacular del valle. Estos agujeritos aquí son las tumbas y se dice que se han encontrado 3.500 incas momificados, algunos de ellos en perfecto estado de conservación. Las tumbas constituyen el cementerio inca más grande de Sudamérica y se colocaban en la parte alta de la montaña de forma que los difuntos descansaran más cerca del sol, en consonancia con la creencia inca de que el sol era el dador de vida. En el sector superior se encuentran las ruinas mejor conservadas, un complejo ceremonial y militar fortificado que protegía el Valle Sagrado de posibles invasiones. Estas de aquí son las casitas, esta de aquí dentro es una de ellas y se supone que desde el aire tienen forma de perdiz porque Pisac en quechua era pisaca y significaba perdiz. Bueno, pues después de 2 horas de coche hemos llegado a la que es la última parada que vamos a hacer en el Valle Sagrado, que es Ollantaytambo. Ollantaytambo es otro complejo arqueológico más, pero es un poco distinto a los anteriores por 2 cosas. En primer lugar, por donde está completamente rodeado de montañas, y en segundo lugar, por el pueblo que tiene al lado, que es un pueblo más a la europea, con una placita así muy mona, en lugar de casas y casas diseminadas. Y en Ollantaytambo es desde donde salen los trenes hacia Machu Picchu, que será la próxima aventura que documenté en el canal. No, no, je te nique ta grand-mère sur le préau. Oh, mon ciel est bleu, je suis un pauvre. Y en este sitio fue donde derrotaron los incas a los españoles con cerbatanas. Los españoles al parecer vinieron con su armamento súper sofisticado y moderno, pero con la cerbatana los acabaron aniquilando.
Y lo dicho, nos vemos en Machu Picchu.